y sé que se va, algunos de ustedes que van a problematizar algunos aspectos, no van a tomar la totalidad del tema, sino que van a profundizar en algunos aspectos. Nosotros elegimos recursos didácticos y dentro de estos recursos, como estamos en un contexto de excepcionalidad, decidimos trabajar recursos simples propios de la historia que usamos en el aula tradicional, pero adaptados al Zoom, que es la plataforma que más usamos ahora digamos, en esta época. Para empezar, por si alguien no vio todos los videos que había puesto Mabel en el aula, le preparamos un video de menos de 3 minutos que les vamos a compartir, haciéndole un resumen súper chiquito de que tienen que saber todos sobre los recursos, que les presentamos ahora. En Estudios Centrales. Bueno, perdón, ¿esto sabíamos que nos podía pasar? ¿No estamos? ¿Avisan por cucaracha que está? Ahí ¿O está. seguimos? A ver si van a escuchar mejor ahora. Hoy presentamos recursos didácticos. Perfecto. Para hablar de recursos didácticos, tenemos que empezar a pensar qué son, para qué sirven, cómo y cuándo usarlos. Los recursos didácticos son medios materiales, herramientas y elementos que usamos para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden ser simples como una lámina, un mapa conceptual, una línea de tiempo. Pueden ser más complejos como audios, videos o apoyos de TICs. No hay unos mejores que otros. Lo que hay que saber leer es al grupo y al contexto, y tener criterio para elegir y seleccionar cuál es el mejor en cada ocasión. Los recursos no son valiosos por sí mismos, tienen una intención, se eligen con un propósito, y los mismos enriquecen aptitudes y despiertan mecanismos a través de experiencias sensoriales que son esenciales en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Ahora, ¿cómo usamos en este contexto y otros que no son la habitualidad estos recursos? Hoy es una pandemia, pero pueden surgir problemas climatológicos como inundaciones o situaciones causadas por el hombre. Nadie sabe el futuro, pero si de algo ha de servir esta situación es para prever y estar siempre listos y preparados, porque pareciera que es lo que la sociedad espera de nosotros, que seamos los supermaestros. En el actual aislamiento social, las opciones digitales son variadas. Plataformas virtuales, teléfonos, computadoras, redes sociales y hasta radio y televisión. Hoy día, incluso la librería y las fotocopias sirven de recurso para la continuidad pedagógica y para acercar material a los alumnos que no cuentan con conexión a Internet. Para ir cerrando, sintetizamos la información en un viejo y querido recurso, el cuadro de doble entrada, donde volcamos la información comparando el aula tradicional con las plataformas virtuales, las redes sociales y el apoyo en papel. ¿Qué sentidos utilizamos en cada uno? Si podemos utilizar audio y video, y cómo es la conectividad entre docentes y alumnos si nos permiten los juegos de palabras. Llegamos al fin de esta pequeña introducción y ahora mis compañeros, que son mejores que yo, les van a dar ejemplos concretos de cómo trabajar los recursos del aula con plataformas virtuales, para lo cual eligieron un tema del diseño curricular, que es la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias por su atención y que tengan buenas tardes. Buenísimo. Excelente. Bueno, qué bueno que salió. Bueno, Excelente. ahora quien continúa es Dani Machado, que Dani lo que les va a mostrar es cómo utilizar en Zoom una línea de tiempo. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bien, lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora, es explicar cómo utilizar este recurso que es la línea de tiempo, ¿no? Siempre aclarando que todo esto está adaptado a este programa o a esta plataforma que es Zoom.
se puede utilizar en cualquier otra, como por ejemplo Google Meet, Webex o inclusive Skype, otra plataforma virtual en la cual se pueden realizar reuniones. Bien, primero partiendo, ¿qué es una línea de tiempo como recurso didáctico? ¿No? Uno puede entender una línea de tiempo como un conjunto de gráficos que permite ordenar una secuencia de eventos sobre un determinado tema. En este caso, acontecimientos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial. Bien, ¿qué otra cosa permite? Permite, partiendo desde una fecha de inicio y una fecha de cierre, poder ver cuáles son los acontecimientos más importantes dentro de un periodo. Eso como primer punto. Segundo, nos permite poder desarrollar el proceso de aprendizaje de un tema, ¿sí?, en el cual se deba inevitablemente memorizar fechas o acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en 1914, asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, ¿sí? Bien. Lo innovador, o tal vez no innovador de esto, es que podemos adaptar lo que hacemos en una clase presencial dentro de esta modalidad virtual, ¿no? Por ejemplo, armar una línea conceptual con los estudiantes y las estudiantes. Bien. 1914, asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Bien. Arranca la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, alguien nos puede decir, un alumno, ¿no? Profe, pero usted había dicho que antes de esto se había desarrollado el imperialismo o, digamos, estaba haciendo eclosión. Bueno, podemos agregar explosión del imperialismo en Europa, ¿no? Entonces, otra cosa que nos permite la línea de tiempo es poder ubicar, comparar y relacionar acontecimientos y procesos. El imperialismo es un proceso, atendiendo a cualquiera de sus definiciones, es un proceso que en este caso hizo explosión. Un acontecimiento, asesinato del archiduque Francisco Fernando. Bien, continuando. Acá vemos que falta una imagen, ¿no? Tenemos un acontecimiento importante, que es paralelo a la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa. Bueno, queremos agregar una imagen, vamos a insertar, imágenes, voy a buscar la imagen, bueno, acá estaba. Tenemos acá al compañero Lenin festejando. Minimizamos la imagen. Buscamos un tamaño ideal. Esto mientras lo vamos armando en la clase. Después vamos a formato y podemos elegir un marco. Ahí está. Esto se puede hacer con todas las imágenes. Estoy explicando como si lo estuviéramos haciendo de cero. Bien. Por otra parte, ¿se acuerdan de otro acontecimiento? Profe, en 1917 no solo ocurrió la Revolución Rusa, ¿sí? Hubo otro acontecimiento, si se quiere, que fue el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Bueno, agregamos ingreso de Estados Unidos a la guerra. Bien. Otra cosa obvia que parece faltar. ¿Cuándo termina la guerra? Bueno, 1918. ¿Qué pusimos acá? Alemania firma el armisticio de Frankfurt. Bueno, con esto se da finalizada la Primera Guerra Mundial. Bien. Entonces, todo esto que expliqué de forma breve, podríamos tomarlo como una adaptación de lo que podríamos hacer en una clase presencial, armando una línea de tiempo, ¿sí? Pero en este contexto de virtualidad, ¿no? Ahí está. Ahora él les va a explicar el Hola, buenas recurso de tardes los a mapas. todos. Hola, Gaby. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Gaby? Bueno. Tu turno. Acá lo que voy a compartir es algo que por ahí muchos conocen y otros tal vez no. A mí me ha resultado muy útil y a otros, yo lo conocí por compañeros, se llama Geacron, es una página en internet, es un mapa interactivo. ¿Usted, profe, lo conoce este mapa?
¿Es el que yo les di en segundo de la guerra? No. ¿No? Este mapa, bueno, mejor que no lo conozcas, si no me corta la mitad. Este mapa interactivo, para lo que nos sirve, es para ver cómo estaba la situación de los territorios en todo el mundo. Y esto abarca desde el 3000 antes de Cristo hasta los días de hoy. Por ejemplo, ahora estoy en el año 1913 y estoy mirando Europa, pero también puedo mirar el mundo entero. O sea, no sacándolo de la Primera Guerra Mundial, puedo ver todo el mundo. Y, por ejemplo, acá estoy viendo Europa, en el año 1913. Todos pueden ver el año ahí en rojo, la pantalla Sí. en la parte superior izquierda. Sí. Lo veo en negro, pero está bien. Acá estoy parado en el año 1914. Miremos y acá Alemania. Miremos estoy en Alemania. 1915. Y acá vemos zonas donde hay beligerantes. Todas esas zonas rayadas es donde se encuentran los ejércitos beligerantes. Y puedo ver cómo cambia esa ocupación de territorio. Y acá estoy en 1918, 1919. Claro, cambio el mapa. Y yo llego hasta 1922 porque veo un cambio en lo que sería Imperio Otomano a Turquía. Y puedo usarlo apoyándome en la línea de tiempo, por ejemplo, que mostró Daniel hace minutos nada más. Puedo mostrar las batallas, por ejemplo, de Verdún. Muestro esta batalla de Verdún, utilizando esa línea de tiempo, y veo cómo cambia ahí en la zona de Bélgica, donde estoy usando el puntero del mouse. Ven que está Luxemburgo, Bélgica, Francia, Alemania, y hay una zona beligerante, y acá puedo situarme y decir, bueno, acá ocurrió este hecho histórico, pasó esta batalla. Y acá podemos verlo en un mapa interactivo, que nos va mostrando, nos sirve para ir dándole más argumento al proceso histórico, para mostrarles desde algo un poco más objetivo, visual. Sería un puente cognitivo, tal vez. Sí, claro. Y esto incluso lo podés usar en el aula con los celulares. Bueno, ahora los dejo con el gran Cristian Fabre, El compañero un Cristian estimado colega. va a compartir, a utilizar, digamos, el recurso del texto en el aula a través de Zoom. Bueno, como dijo Vane, voy a hablar sobre el recurso, el más clásico de todo, digamos, que es la utilización de textos, pero con una herramienta que es bastante, digamos, bastante innovadora y te permite dominarlo al máximo. Ahora me preparo un segundito y les voy a mostrar de qué es lo que estoy hablando. Yo acá tengo un manual, digamos, tengo un manual que lo tengo en PDF, y lo voy a abrir. Lo estoy abriendo con una aplicación que es muy fácil de conseguir, que se puede conseguir tanto en Android, el celular, que es la manera más fácil, como también como una extensión de Chrome que se llama Sodo, y del cual también tenemos un tutorial en el canal de YouTube para explicarlo, que después se los pasamos. ¿Qué puedo hacer yo con esta app? Bueno, acá tenemos un texto, como les decía, un manual, que en un contexto así de virtualidad, en un Zoom, uno puede decir, bueno, vamos a hacer una lectura colectiva que lea un alumno, un estudiante, pero ¿cuál es la gracia de este programa? Uno puede pedirle un montón de cuestiones a los estudiantes, podemos resumir en vivo, podemos marcar cuestiones, conceptos, decir que participen, que ellos me digan qué es lo que tenemos que marcar, qué ven como importante, y yo lo voy marcando. O sea, mi rol como docente sería escucharlos a ellos, ver qué es lo que nos comparten, y marcarlo. ¿Cómo? Con estas herramientas. Por ejemplo, yo puedo primero, al texto le puedo hacer los zoom que yo quiera. Lo puedo acercar, lo puedo alejar para que lo leamos. Y una vez que vamos leyendo con los estudiantes, ellos nos van leyendo, van compartiendo qué es lo que les parece más importante, o vamos frenando y discutiendo, podemos ir marcando. Por ejemplo, yo acá, imaginemos que el primer párrafo queremos marcar. Se subraya todo. O, por ejemplo, podemos utilizar otras herramientas como crear una nubecita que encierre todo. Perfecto. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Otra, si queremos, podemos hacerlo como si fuera un marcador, con un marcador.
yo estoy marcando cualquier cosa. Pero si interesar podemos marcarlo así como un marcador. Y todo esto después borrarlo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos en vivo ir leyendo con nuestros estudiantes el texto, ir marcando lo que a ellos les parezca, lo que ellos nos vayan indicando. O sea, la gracia de la actividad sería esa, proponerles que ellos nos vayan indicando qué conceptos son importantes, qué deberíamos resumir. Yo como docente lo único que hago es escucharlos e ir marcando lo que ellos me dicen. También podemos adjuntar notas. Cristian, ¿y vos podés hacerlo sobre un texto que escribiste vos? También, bueno, ahora yo lo voy a poner, te voy a comentar sobre otra aplicación, Mabel, que es muy fácil de usar, una resignificación de un recurso más que clásico. Yendo a lo que vos me comentabas, Mabel, sí, hay otro programa que se llama CamScan. ¿Cómo se llama? CamScan, ahora te lo voy a mostrar. Ahí están viendo mi pantalla de celular. CamScan. Este programa CamScanner se llama, ¿lo ves? Sí, ya lo vi. Estoy tomando nota yo. Bueno, con este programa CamScanner, vos podés agarrar un libro que tengas en tu casa, le sacás fotos y lo transforma en PDF y lo ordenás como vos querés. Por ejemplo, yo tengo un atlas global de George Cuvier, y el otro día armé un PDF, Imperialismo, que es este, ¿lo ven ahí en la pantalla? Sí. Bueno, yo puedo entrar, esto lo armé de mi libro. Y esto lo puedo abrir también con el Sodo, que es la otra aplicación, y lo podemos editar como el otro texto que les mostraba. O sea que tenemos una cantidad de herramientas muy importante, digamos, entre estas dos aplicaciones y el Zoom. Y lo que lo hace más interesante es esa capacidad de interactuar con los estudiantes y que ellos lo editen. Y que lo pueda descargar y después se puede utilizar para estudiar. Pero están estudiando sobre algo que armamos entre todos, no que algo que vos le diste y mírenlo, sino que lo realizamos entre todos. Así que ese sería, digamos, el recurso que quería mostrar, o la resignificación del recurso que quería mostrar. El recurso más clásico, el más básico, la lectura del texto, pero utilizando estos tres soportes, que son muy fáciles de usar y de instalar, digamos, te concede un nivel de interacción y de dominio impresionante. Bueno, siguiendo un poquito con lo que venían planteando los compañeros de lo que sería esta readaptación de los recursos, de algunos de los recursos utilizados por los profes y que utilizamos nosotros como profe a la hora de laburar en estas nuevas plataformas, digamos, voy a compartir un pequeño video que voy a compartir unos minutos, que algunas cositas las planteó Mabel en una suerte de spoileada. Los auriculares, Pancho, sacate. No los tengo puestos. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había impedido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales.
Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis. Bueno, quería llegar más o menos hasta ahí, en un video que me resultó llamativo lo interactivo que es, porque a medida que se van explicando algunas cuestiones nodales o centrales de la guerra, digamos, se va armando como una especie de mapa, que incluso me pareció muy piola porque atraviesa las cuestiones que estuvieron trabajando los compañeros recién, porque hay un ordenamiento en relación al tiempo, trabaja también con mapa, o sea, no de la manera que lo mostró Gaby o que lo mostró Dani y demás, pero nos pueden servir para trabajar de manera interactiva con los pibes, incluso para después o antes desarrollar este tipo de actividades, de ver el video. Lo podemos ir frenando, tenemos la posibilidad de, ante alguna temática puntual, quizá pasar algún fragmento de alguna película o de algún video que ilustre esa temática o ese tópico que queremos trabajar. El video me pareció ilustrativo en ese sentido, digamos, que atraviesa en algún punto los recursos que se venían trabajando, haciendo hincapié en aspectos centrales de lo que fue la Primera Guerra Mundial, innovaciones tecnológicas, los detonantes, incluso hace alusión a los antecedentes, y nos da la posibilidad de ir frenando, parando el video, y a través de otros recursos como los que trabajaron o plantearon los compañeros, como puede ser algún apoyo con algún texto y demás, puntualizar en cuestiones o temáticas puntuales. Con una herramienta a la que todos más o menos tienen acceso, en caso de que la conectividad sea un problema, que no sería este el caso, porque nosotros estamos trabajando justamente la plataforma virtual Zoom, pero digamos, se puede pasar el video, como hizo Juanma Franco, por WhatsApp, y que los pibes lo puedan laburar desde ahí, teniendo en cuenta que más o menos todos manejan esa herramienta. Así que nada, venía por ahí lo mío. Claro, aparte es algo que por ahí es un video que nosotros podríamos mostrar tranquilamente en un aula, ¿no? Con el proyector. Bueno, no podemos ir al aula, ¿qué podemos hacer? Hacerlo por esta forma. Sí, yo planteaba lo del WhatsApp ante las dificultades, también, digamos. Teniendo en cuenta que las dificultades las podemos tener en un contexto de presencialidad. Entonces, supongamos que tenemos docentes súper tecnológicos que pueden hacer todo esto desde su casa, un recurso atrás de otro, o que también tenemos un docente que es un poco más rudimentario y no sabe utilizar toda esta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer, Mariana? Bueno, a ver, ahí me escuchan, me empiezo a desarmar yo, esto es medio teatrero lo que vamos a hacer. Ustedes ven que yo tengo de fondo un aula, bueno, vamos a sacar el fondo para que ustedes lo vean. ¿Qué podemos hacer? Uy, ahí me salí, yo no me quería hacer yo. ¿Qué podemos hacer mientras saco el fondo? ¿Qué pasa cuando uno no sabe manejar todas estas herramientas como nos pasaba a nosotros, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, es muy sencillo, parece que no, pero lo que pueden hacer es lo siguiente, empezar a grabarse. Se graban y pueden mandar un video por WhatsApp, un grupo de Facebook y demás. Como ven, yo acá tengo el espejo, lo vamos a volar. Y yo tengo la suerte de tener una pizarra. ¿Sí? Ustedes, si no tienen pizarra, pueden conseguir tiza y escribir sobre una pared, o pueden conseguir un vinilo pizarrón, o pueden hacer afiches, ¿por qué no? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este sería el recurso más tradicional y el que tenemos en el aula. Siguiendo el lineamiento de los compañeros, por ejemplo, podemos hacer la misma línea que hizo Dani, la que vimos, la podemos dibujar. ¿Sí? Bueno, yo no sé, ¿llegan a ver ahí? ¿Se llega a ver? Sí, perfecto. Sí.
Yo no soy muy prolija para esto, voy a tener que afinar, pero por ejemplo, podemos incluir 1914, teníamos el 1915, el 16, vamos al 18, vamos a más largo, el 19. A esto mismo, a medida que vamos explicando, ¿no? Imagínense que incluso en un video se puede ir editando, entonces hay un montón de cosas que podemos ir cortando, pero si no se dan maña con eso, están o los videos de TikTok, o tienen, por ejemplo, una aplicación que se llama Instant Shot, ¿sí? Que arman videos muy simples, que ahí le mandan, por ejemplo, la actividad del jardín a mi hija, y lo más tradicional, se imprime la imagen, son las mismas imágenes que tienen en la línea de tiempo. Las imprimen, las van armando, lo pueden solicitar que lo armen como actividad y la pueden se las pueden enviar al teléfono. Si tienen el celular lo pueden grabar desde cerca. Exacto. En este caso estamos grabando la pantalla. Yo voy a quedar, ahora ustedes lo ven chiquitito, ¿sí? Pero si abren la sala, uno solo, se abren un Zoom, tienen la pantalla más grande y se ve muchísimo mejor, ¿sí? Ocupan toda la pantalla. Lo pueden ir armando, pueden hacer la misma comparación, y pueden utilizar todas las estrategias y recursos que utilizan en el aula normal. La diferencia, como vieron en el cuadro que presentó Vanessa al principio, es que no van a tener una respuesta en vivo o instantánea, ahí tenemos una pasada, en vivo o instantánea, de los alumnos, como por ahí lo pueden hacer online. ¿Sí? Terminamos de pegar, porque la última me queda media hora. Otra de las cosas que no la termino de completar porque no me entra. Por ahí pasa. Gracias. No puedes pasar por el escenario. No. Eso puede pasar también. Pueden comparar los mismos mapas, se los pueden imprimir, los pueden escanear, no sé si lo llegan a ver ahí. Perfecto. Sí, perfecto. Son los mismos mapas, este es el de 1913. E incluso pueden trabajar con las herramientas que querían. Pueden hacer un cuadro comparando los dos frentes, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer un cuadro de doble entrada de lo que es la triple entente o lo que es quiénes son los aliados, qué territorios tenían, por qué empezaron a pelear, ¿sí? Básicamente es la idea que nosotros queríamos plantear y por eso lo dejamos para el final, es que si bien podemos contar con la tecnología, ¿sí? E internet y demás, y un montón de recursos, también lo podemos hacer de la forma más tradicional, y que quizás es un poco aburrida, porque yo me acuerdo mucho de un programa que había por allá al principio de los 2000, en donde te enseñaban a usar el Excel, y te mostraban la pantalla, iba hablando, y después hay un tipo solo explicando así en un pizarrón la computadora. Es medio aburrido, es lo que yo estaría haciendo ahora, pero bueno, es una opción más que se puede tener. Agarramos el celular y nos grabamos. Hay un millón de aplicaciones que nos pueden ayudar, pero como ustedes saben, si no tenemos las estrategias, si no conocemos al grupo, es difícil llevarlo a cabo, ¿sí? Y eso es todo. Quedó divino. Hermoso. Bueno, a lo último de todo, para finalizar, lo que le queríamos mostrar era compartir una fuente, porque dijimos que íbamos a hablar de recursos propios de la historia, y queríamos hacer un doble recurso que era comparar una fuente e ir del presente al pasado, o sea, hacer ambas cosas. Y para eso elegimos esta, que es un tuit de Donald Trump, que abajo está la traducción, que es un tuit que le tira Donald Trump a el presidente de Corea, donde dice: también tengo un botón nuclear más grande y más poderoso, y que es cuando Corea decidió probar unos misiles nucleares, ¿no? Entonces es como que lo estaba provocando, hubo un problema internacional bastante grande, casi decían que iba a haber una guerra mundial por esto, y del otro lado de la pantalla tenemos la declaración de guerra. Con este telegrama empezó la Primera Guerra Mundial, para que comparen los chicos y que vean cómo son dos fuentes primarias, una actual y otra de 1914. Este telegrama se lo mandó el Imperio Austrohúngaro a Serbia cuando asesinaron al archiduque. Y bueno, nada, queríamos mostrarle esto, digamos, cómo empezó la guerra, cómo puede empezar una guerra ahora por Twitter, para que vean cómo se usa ahora la tecnología y cómo se usaba antes.
Sí, uno sería un oficial y el otro sería una red social, ¿no? Exactamente. Esto sería oficial, igual ahora, en este momento, que se usa el Twitter, uno dice que no es oficial, digamos, no es algo oficial, pero sin embargo se toma como... Obvio, como fuente histórica. ¿Vieron el Las Tilly fronteras son muy difusas cada vez, las fronteras entre Sí, lo las oficial fronteras, y lo del Twitter. cuando tiene el tilde azul, acá en el costado del nombre, no sé si se ve lo que marco con el mouse. Sí. Bueno, eso significa que es una cuenta oficial y tiene validez tanto para la justicia como en general. Sí, sí, de hecho Donald Trump da mucho más cuenta de su posición política por Twitter que a través de un documento oficial, digamos. Otro de los paralelismos que queríamos hacer es como no solo la educación vira para lo virtual, o en este caso, bueno, por fuerza mayor, sino que también estas cuestiones que son ultra serias también pasan por una red social de internet que lo ve todo el mundo. ¿Cómo está hecho esto, Vanessa? En Word está... Es un Word. Sí, las fuentes las bajamos de internet y están copiadas y pegadas en Word. Ah, está bien. Sí, y también la última que queríamos mostrar, que es difícil de usar, pero por ahí a algunos les sirve, es que Zoom también tiene una pizarra para utilizar en vivo, que se puede escribir o se puede dibujar. No sé si la llegan a ver, se puede escribir, se puede dibujar a mano libre o se pueden líneas rectas. Así, no sé si tienen que hacer una pirámide, por ejemplo. Ah, le tienen que dar doble clic para grabar, perdón. Cuando le dan doble clic graban la línea y después siguen haciendo. Si tienen que hacer una pirámide de población o de clases sociales o lo que quieran. Y adentro pueden escribir. Por ejemplo, no sé.